Red Radioactiva. Red Radioactiva presenta el Manual de Romanos, lección 3. Las buenas noticias. Todo comenzó por un huevo. Un muchacho estaba caminando por la calle con un huevo. Sus amigos, la mayoría adolescentes, pensaron que sería divertido que lanzara el huevo. Lo retaron a hacerlo. Su blanco era un hombre que caminaba por el vecindario. Ninguno de ellos conocía al hombre. Él estaba allí por casualidad. El huevo lo golpeó en el hombro. A él no le pareció graciosa la situación y persiguió al muchacho. Uno de los amigos del muchacho trató de detener al hombre, pero el hombre golpeó al muchacho en la cara y le sacó un diente. El grupo entero comenzó a perseguir al hombre, recogiendo armas mientras corrían: palas, rastrillos, bates, sillas, etc. El hombre abandonó la persecución y trató de escapar. Se escondió tras un árbol, pero lo encontraron. Saltó una cerca y entró a una casa. El propietario intentó cerrar la puerta. Los jóvenes rompieron el vidrio y treparon por las ventanas. Arrastraron al hombre hasta el porche trasero de la casa. Durante los siguientes minutos, los muchachos se turnaron para golpear al hombre. Se divirtieron, tomaron prestados las armas de unos de los otros. La sangre se esparció por el porche y el techo. No se detuvieron hasta que la policía llegó. 2 días más tarde, el hombre murió de daño cerebral masivo. Esta es una historia de la vida real que sucedió recientemente en una ciudad de alguna parte del mundo. Pero no en tu vecindario, ¿verdad? No contigo y tus amigos. Probablemente no. Tú nunca has matado a nadie. Tu peor pecado es decir una mentira de vez en cuando, o quizás copiarte de un compañero en un examen de matemáticas o pelear con tu mamá. Pero ¿sabes qué? Tú eres tan culpable delante de Dios como los jóvenes cuya broma los condujo a golpear al hombre hasta matarlo. La perfecta justicia de Dios es así de perfecta. Todo pecado es una violación que demanda castigo. En Romanos 3:4, Pablo explica lo que Cristo ha hecho para proveer una solución al problema del pecado. De hecho, Romanos 3:4 es la explicación más detallada de la Biblia de cómo un pecador puede ser justificado y salvado por toda la eternidad. Justicia. Pablo comienza su discusión explicando algunos aspectos de la justificación. La justicia de Dios es aparte de la ley. Romanos 3:21. Pueden imaginar lo difícil que debe haber sido para Pablo entender esto. Antes de su conversión, él vivía por la ley y se sentía muy autojustificado en sus acciones. Ahora estaba enseñando a otros que la ley no produce rectitud. Dios suple la rectitud. No podemos obtenerla por nuestra cuenta sin importar lo que hagamos. Pablo sabía que la gente se preguntaría: si la justicia de Dios es aparte de la ley, entonces ¿por qué Dios dio la ley? Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es una declaración de condenación. La ley nos deja sin ningún argumento ante Dios de que nuestra autorrectitud podría llevarnos al cielo o salvarnos por toda la eternidad. El conocimiento del pecado viene por la ley y la ley trae la ira de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La justicia de Dios se muestra en lo que Él hace. Romanos 3:25-26. Pablo explica aún más. Dios demostró su justicia con lo que hizo por los romanos, por ti y por mí. Envió a su único hijo a morir en la cruz para ocuparse del problema del pecado. Dios es justo y también es el justificador de los pecadores. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación mediante la fe en su sangre. Romanos 3:25-26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él llegó a ser nuestra propiciación al derramar su sangre en la cruz.
Él llevó sobre sí toda la sucia y molesta carga del pecado, para que, por la fe, pudiéramos recibir su justicia. ¿Qué debemos hacer para ser declarados justos? Todo lo que necesitamos hacer es creer. Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el momento en que hacemos esa decisión de creer en Cristo como nuestro Salvador, somos justificados. La justicia tiene un doble significado. Para recordarlo, piensa en un signo más y un signo menos. El signo menos representa a Cristo perdonando los pecados, pero el perdón no es suficiente. La justificación también incluye un signo más. La justificación de Dios fue añadida en el lugar del pecado. El ejemplo de Abraham y David, Romanos 4, 1 al 25. Pablo esperaba que estos romanos dijeran: espera un minuto, eso es algo nuevo. Nunca antes hemos oído de este asunto. Él sabía que los romanos, al igual que nosotros, entenderían mejor las cosas si se les daba una ilustración. Así que Pablo les recordó dos hombres de quienes podían leer en las escrituras del Antiguo Testamento, Abraham y David. Nosotros decimos que Abraham es el padre de la nación judía, escribió Pablo, pero él vivió antes de Moisés y la ley. Las escrituras nos dicen que él creyó en el Señor y él le consideró su fe a Abraham como justicia. Génesis 15, 6. La fe que Abraham puso en Dios lo hizo recto. La ley no lo hizo justo. En Romanos 4:5, Pablo escribió que para la persona que no intenta llegar al cielo por obras, sino que más bien cree en el Señor, su fe le es contada por justicia. Pablo no estaba diciendo a los romanos algo nuevo. David vivió durante el tiempo de la ley, sin embargo él escribió Romanos 4:7 al 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo realmente citó a David en estos versículos. Lee Salmos 32, 1, 2. Algunas personas creían que eran los ritos de la ley, tales como la circuncisión, lo que los salvaba. Pablo regresa al ejemplo de Abraham, quien vivió antes que Dios diera la ley. La creencia de Abraham, no la circuncisión, le fue contada por justicia. Él creyó en Dios y eso era todo lo que necesitaba. Aún hoy, muchas personas tienen problemas con el concepto de que somos justificados por fe y no por una lista de haz o no hagas. A menudo a la gente les gusta tener una lista. Si ellos cumplen la lista, se sienten súper bien. Nuestro deseo debe ser agradar a Dios y no seguir una lista hecha por el hombre. Muchas personas quedan atrapadas en los ritos de la religión. Ellos sustituyen la salvación por la membresía de una iglesia, bautismo de niños, confirmación y dedicación. Algunas veces estos rituales impiden que las personas crean en Cristo como Salvador, porque le dan una falsa esperanza de salvación. Aún la ordenanza del bautismo de adultos, sin importar el modo, y la ordenanza de la Cena del Señor pueden ser trampas si son enseñados como medio de salvación. Recuerden, nuestra justificación viene por la fe, no podemos agregar nada a eso. Gracias por acompañarnos en la tercera lección del Manual de Romanos del programa Expedición 24/7 del Ministerio OANSA. Síguenos la próxima semana en Facebook, en nuestra página Red Radioactiva. Si te gustó, regálanos un like para saber tu opinión o escríbenos un comentario abajo. Y si quieres, compártelo con tus amigos. Red Radioactiva. Irradiamos la palabra de Dios.